Bueno, continuamos. Este es el video número 2 contestándole a esta persona y a todos aquellos que tienen esa duda, esa incógnita acerca del bautismo de niños. Nos habíamos quedado en que en Gálatas 3:27, donde nos dice que el bautismo nos convierte, nos reviste de Cristo, nos hace uno en Cristo y nos convierte en herederos de la promesa. ¿Ok? Y había dicho yo que qué mamá no va y le dice al papá que le ponga el apellido al hijo para hacerlo heredero de los bienes del padre. El niño, siendo bebé, le ponen el apellido inmediatamente, lo registran, para que ese niño no se quede en el aire y tal vez esté sin agarrar nada de la herencia del padre. Es exactamente lo mismo, el apellido es el bautizo. Con el bautizo nos hacemos hijos de Dios. Acuérdense que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, en Marcos capítulo 3, del 1 en adelante, nos abre las puertas del cielo, porque dice que de ahí al bautizarse Jesús se abrieron las puertas del cielo. Bajó el Espíritu Santo, entonces recibimos el Espíritu Santo. Y teológicamente Dios Padre le dice a Jesús, o lo dice así: este es mi Hijo amado en quien pongo todas mis complacencias. Entonces, fíjense todo lo que recibimos del bautismo. Primero, nos reviste de Jesús, nos hacemos uno en Cristo y nos hacemos herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos si no son los hijos del papá? Al bautizarnos, nos hacemos hijos de Dios. Nos abre las puertas del cielo. ¿Ok? Y recibimos el Espíritu Santo. Ya van 6 cosas que recibimos con el bautismo. No es solo para el perdón de los pecados, no es solo para la salvación, nos abre las puertas del cielo. Con el bautismo tenemos las puertas abiertas del cielo. Pero si no hacemos lo que Jesús dice, no vas a entrar, aunque te hayas bautizado. Pero ya ese es otro tema. Entonces, vamos a seguir. Fíjense cómo Pablo juega con la palabra todos. Y esa palabra todos es no dejando nada a la imaginación, es todos, incluye a todos. ¿Ok? En Mateo lo dice, Jesús lo dice: hagan que todos sean mis discípulos en Mateo 28:19. En Gálatas 3:27 vuelve a decir Pablo todos. Y mire cómo dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Pedro nos viene a enfatizar eso. Todos. No todos menos los niños. ¿Ok? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Aquí está. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ese es Jesús. Cuando muere, en los 3 días que estuvo muerto, él bajó y fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Y especifica quién. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes, dice Pedro, reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. ¿Para qué recibimos el bautismo? Es para la salvación. Hay muchas cosas que se reciben del bautismo, no solo para los pecadores, no es solo para el perdón de los pecados, se recibe para la salvación, nos hace herederos del reino, nos hace hijos de Dios, nos abre las puertas del cielo, somos uno en Cristo, nos revestimos en Cristo. Hay muchas cosas que se reciben con el bautismo. Esa es la forma y ese es el problema que ustedes los protestantes tienen, que leen una cosa y piensan que ahí queda todo. Hay que leer bien las escrituras, hay que escudriñarlas, saber dónde ir, saber dónde
buscar los textos, los contextos, porque un texto sin contexto nomás es un pretexto. Yo creo que ya se saben ese dicho es bien, bien popular. Entonces, el bautismo nos sirve para la salvación. Pero aquí dice, y la pregunta es que el bautismo no es para los niños. Dice que ¿dónde dice que un niño fue bautizado en la Biblia? Se van a morir sentados, hermanos, separados, y no van a encontrar esa cita. Pero hay citas que son sinónimos, que aunque sean diferentes en pronunciación, significan lo mismo. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y aquí yo creo que me van a aplaudir los protestantes porque van a decir, ya ves, que ahí dice que es nomás para los adultos, porque te tienes que arrepentir y todo eso y creer. Y un niño no cree, un niño no se arrepiente porque no tiene pecado, que esto, que el otro. Bueno, vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 38. Esto es después del discurso que se echó Pedro, después que le llegó el Espíritu Santo a los apóstoles. Pedro se paró diciéndoles que no estaban borrachos, sino que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y empezó a dar el discurso de cómo se podían salvar, del testimonio de Cristo, de la resurrección de Cristo, todo lo que hizo Cristo mientras estaba en la tierra, perdón. Entonces, tan fuerte que fue ese discurso de Pedro, la gente se compungió. Cuando digo esto, quiere decir que se conmovió tanto que el Espíritu Santo los movió a eso, al arrepentimiento. Ahí estamos de acuerdo, hermanos protestantes. Nosotros que tenemos cierta edad, o a cierta edad ya reconocemos qué es lo bueno y lo malo, nos podemos arrepentir y reconocer nuestros pecados para así convertirnos. Pero no precisamente solo es eso. Miren lo que dice aquí. Lo voy a leer desde el 37. Al oír esto, o sea, el discurso de Pedro, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Hasta ahí, hermanos separados. Ahí dice que es solo para adultos, porque solo los adultos se pueden arrepentir. ¿Ok? Dice, se pueden arrepentir del pecado, de los pecados que tengan. Pero dice, entonces, vamos a repetir otra vez. Pedro contestó, arrepiéntanse, solo un adulto se puede arrepentir, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y eso ya se los había mencionado yo, que recibimos el Espíritu Santo al momento de bautizarnos. ¿Ok? ¿Y qué les dije en Gálatas 3:27? Que el bautismo nos convierte en herederos de la promesa. Miren cómo dijo aquí Pedro antes de Pablo en Hechos 2:38. Está en el 39, perdón. Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes, adultos, para ustedes, hermanos protestantes, pongan mucha atención, y para sus hijos. Ahí no dice, no da edad. Porque muchos de los protestantes dicen que presentan sus hijos primero y luego a los 12 años. No, ahí no dice, ahí dice para sus hijos. ¿Qué familia judía en ese tiempo no tenía más de 2, 3 hijos? 4, 5, tenían hasta 8 hijos. Miren a Jacob, tuvo 12. Y en esa familia hay bebés, hay infantes y hay niños. Todo es lo mismo, pero son etapas. Bebés recién nacido, infante de 5 posiblemente a 10 años, y luego niño de 10 a 15 años, por lo que sea regular. Vuelvo con el video número 3.